Muy bien, bienvenido otra vez a la Iglesia Bautista Chesapeake. Qué bueno para volverlos a ver aquí otra vez este día después de la Navidad. Si pueden tomar sus himnarios, por favor, y nos ponemos de pie, todos de pie, por favor. Y abrimos los himnarios al himno número 191. Vamos a seguir la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el himno número 191, Oíd un son en alta esfera. Oíd un son en alta esfera. John David, si podrías venir, por favor. Esfera en los siglos, gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz, con los cielos alabemos, al eterno recantemos, a Jesús que es nuestro bien, con el coro de Belén, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido celestial, por salvar a pecadores, toma forma corporal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria a nuestro Redentor, a Jesús, Rey y Señor. Canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, Señor Jesús, con tu vida y con tu muerte nos ofreces vida y luz. Has tu majestad dejado, a buscarnos te has dignado, para darnos el vivir. En la cruz fuiste a morir, canta la celeste voz, en los cielos, gloria a Dios. Muy bien. Pueden tomar asiento. Vamos a abrir con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por este día. Damos gracias por el día de ayer en que celebramos el nacimiento, Señor, de el Salvador, el Señor Jesucristo. Damos gracias que hace 2000 años vino al mundo, nacido de una virgen y vivió una vida perfecta, la cual nosotros no pudimos vivir, para traernos la salvación, para traernos el perdón o la remisión de pecados, Señor. Y damos gracias por la salvación, por tu palabra, por el Verbo, la palabra encarnada, el Señor Jesucristo. Y damos gracias por todas esas cosas. Te pedimos, por favor, que bendigas este servicio en todo aspecto y que me ayudes a hablar claramente, a encontrar la Escritura claramente, para que todo sea para tu gloria, Señor, y para la gloria de tu reino, tu Hijo. Todo esto pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, si pueden abrir, por favor, en sus Biblias al Evangelio de Mateo, capítulo 1. El Evangelio de Mateo, capítulo 1. Primer libro en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los 4 evangelios. Primer evangelio, primer libro en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Mateo, capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo como es nuestra costumbre para tener el contexto. Y luego vamos a ir de ahí. John David, si podrías venir, por favor. El Evangelio de Mateo, capítulo 1. Mateo capítulo 1. El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judá y a sus hermanos.
Y Judá engendró de Tamar a Fares y Zara. Y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram. Y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón. Y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz. Y Boaz engendró a Obed de Ruth. Y Obed engendró a Isai. E Isai engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue esposa de Urías. Y Salomón engendró a Roboam. Y Roboam engendró a Abías. Y Abías engendró a Asa. Y Asa engendró a Josafat. Y Josafat engendró a Joram. Y Joram engendró a Osías. Y Osías engendró a Jotam. Y Jotam engendró a Acaz. Y Acaz engendró a Ezequías. Y Ezequías engendró a Manasés. Y Manasés engendró a Amon. Y Amon engendró a Josías. Y Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, en el tiempo en que fueron expatriados a Babilonia. Y después que fueron traídos a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Y Salatiel engendró a Zorobabel. Y Zorobabel engendró a Abiud. Y Abiud engendró a Eliakim. Y Eliakim engendró a Azor. Y Azor engendró a Sadoc. Y Sadoc engendró a Akim. Y Akim engendró a Eliud. Y Eliud engendró a Eleazar. Y Eleazar engendró a Matán. Y Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, quien es llamado Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. Y de David hasta la expatriación a Babilonia son 14 generaciones. Y desde la expatriación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, el ángel del Señor le apareció en un sueño, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por el profeta, que dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa. Pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Oramos. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por este servicio que tenemos hoy, y ayúdanos a aprender algo de tu Hijo hoy y de tu palabra, y ayúdanos a entenderlo. En nombre de Jesucristo, amén. Amén. Estamos ahí en Mateo capítulo 1 y la primera parte, o sea, vemos que hay una división en Mateo capítulo 1, en que primera parte nosotros vemos que es una genealogía del Señor Jesucristo en cuanto a la carne. Vemos que termina ahí al final en el versículo 17, dice que de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y de David hasta la expatriación a Babilonia son 14 generaciones, y desde la expatriación a Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Versículo 16 dice: y Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús, quien es llamado Cristo. Así que nosotros vemos que esto no es genealogía física del Señor Jesucristo, porque Él, o sea, tenía como padre el Espíritu Santo, Dios el Padre. José no es el padre del Señor Jesucristo. Nosotros vemos que aquí esta genealogía viene de los reyes de la nación de Judá. Pero lo cual en que queremos enfocarnos el día de hoy comienza en versículo 18. Dice ahí en versículo 18: el nacimiento de Jesucristo fue así.
fue de esta manera. Dice, estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, yo originalmente quería llamar este mensaje, el nacimiento de Jesucristo fue así, porque hay mucho rumor, hay mucha historia, hay mucho malentendimiento de cómo fue nacido el Señor Jesucristo. Pero haciendo el estudio, haciendo la lectura para este mensaje, decidí que yo quería cambiar el enfoque de este mensaje a otra cosa. Aquí en Mateo 1, versículo 18 a versículo 25, nosotros vemos una historia del nacimiento del Señor Jesucristo, pero también nosotros recibimos detalle o más detalle en el Evangelio de Lucas, Vaya conmigo, por favor, al Evangelio de Lucas capítulo 1. El Evangelio de Lucas capítulo 1. Ahora, antes de meternos al Evangelio de Lucas capítulo 1, le quiero leer este versículo de Lucas capítulo 2, versículo 41, donde la Biblia dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ahora, si este mensaje tuviera un título, podría ser guardar la fiesta enfrentando persecución. Guardando la fiesta, enfrentando la persecución. Estamos ahí en Lucas capítulo 1 y vamos a comenzar en el versículo 5. La Biblia dice, no el versículo 5. Comenzamos en el Lucas capítulo 1, versículo 26. Versículo 26. Lucas 1, 26. Dice la Biblia, y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahora, nosotros vimos esto ayer, entonces no vamos a pasar mucho tiempo con esto, pero vamos a simplemente ver y rastrear la ubicación de los protagonistas, de los personajes aquí en medio de la historia. Ahora vemos que ellos se encuentran en Nazaret, una ciudad de Galilea. Dice ahí en el versículo 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces, ¿dónde están ahorita? Están en Nazaret, ¿no? Nazaret es una ciudad en Galilea que se encuentra en el norte, en el área fuera de Samaria, al norte de Judea, al norte de Jerusalén. Dice, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vemos que la Biblia nos va presentando los personajes claves. Versículo 28, y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Y cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces, aquí es donde viene el ángel, habla con María, y le profetiza de la venida del Señor Jesucristo. Dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también lo santo que de ti nacerá será llamado el Hijo de Dios. Dice en versículo 36, y he aquí tu prima Elizabeth, la que llamaban estéril, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella. Entonces, su prima Elizabeth ya tiene 6 meses de embarazo, cuando la María se entera del ángel que ella también va a estar con hijo, que ella también va a estar embarazada con un hijo, con el Salvador. Versículo 37, porque con Dios nada será imposible. Entonces María dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra, y el ángel se fue de ella. Ahora, si seguimos ahí mismo en versículo 39, vamos a ver que dice, en aquellos días levantándose María se fue aprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Se fue a una ciudad de Judá, pero antes de que lleguemos a eso, vamos a ver que hay algún detalle que acabamos de leer en Mateo capítulo 1. Vemos aquí que el ángel viene con María y le da la profecía de la venida del Señor Jesucristo. Guarda el lugar en Lucas 1 y vuelvo conmigo donde comenzamos en Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Dice la Biblia en el Mateo 1,
18 da la introducción. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando María su madre desposada con José, lo mismo que Lucas 1 nos dice que ella está con José. Estando María su madre desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vemos que ella está embarazada. Y José, su marido, como era un hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque se acaba de casar con ella, se da cuenta de que ella está embarazada. Él por la ley tenía todo derecho para divorciarse con ella, pero no quería hacer eso porque no lo quería hacer públicamente, sino que luego la Biblia dice en versículo 20, pensando él en esto del divorcio, dice que he aquí el ángel del Señor le apareció en un sueño diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho en el Señor por el profeta que dijo. Y luego cita a Isaías diciendo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que interpretado es Dios con nosotros. O sea, el Señor Jesucristo es Dios con nosotros. Y despertando, versículo 24, despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, recibió su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y llamó su nombre Jesús. Ahora, pausamos ahí y volvemos otra vez a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos entretejiendo la historia para tener la imagen completa, toda la historia completa. Lucas 1, miramos al versículo 39. Y en aquellos días, levantándose María, ¿cuáles días? Son los días en que ella acaba de recibir la profecía de la venida del Señor, la venida de su Hijo, del nacimiento de su Hijo. También ahora nosotros vemos que alrededor del mismo tiempo, José recibe la misma profecía, más que nada probablemente del mismo ángel, pero vemos que esos son los días. En aquellos días, levantándose María, Lucas 1:39, se fue a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Entonces, enteramos ayer, que ella vino de Nazaret, que es una ciudad en Galilea que está en el norte. Miré en Google Maps y vimos que es una caminada de un día completo, o sea, 24 horas seguidas si uno quiere venir y llegar allí a la ciudad de Judá, lo cual es Jerusalén, 24 horas. Entonces ella estará embarazada, pero todavía no está grande con el embarazo, sino que es recién embarazada. Dice aquí en versículo 40, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y dónde esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas al parte del Señor. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Entonces vemos aquí que la María y José vienen de Nazaret, caminan hasta Jerusalén. Vimos en Lucas 1, no lo cubrimos ahorita, pero vemos en Lucas 1 que Zacarías, el marido de Elizabeth, es un sacerdote. Él prende incienso en el templo. Así que él vive en Jerusalén, cerca de Jerusalén, así de lejos para poder caminar, de cerca para poder caminar al templo para hacer su trabajo. Vemos nosotros que la caminada es como de 24 horas seguidos. Seguramente que lo partieron en 2 días, 12 horas en un día, 12 horas en un día. Dios sabe, pero podemos imaginar que es algo difícil para caminar así de lejos. Pero nosotros vemos también en toda la historia, vemos la serie de eventos. Vemos que ella va ahorita para visitar con su prima y vemos luego en la historia que ella regresa de vuelto a Nazaret. La Biblia dice en Lucas capítulo 1,
Ya vimos la historia en versículo 39 cuando va a Judá. Brincamos a versículo 56. La Biblia dice, y se quedó María con ella, quedó con Elizabeth como 3 meses y se regresó a su casa. Entonces, al comienzo de esta parte de la historia, vemos que Elizabeth tiene 6 meses de embarazo. Dice que María y José permanecen con ella en su casa 3 meses. Llega el momento en que Elizabeth va a cumplir el tiempo de su alumbramiento, dice versículo 57, ya va a ser tiempo para ella dar a luz a Juan el Bautista. María y José regresan a Nazaret. Vamos por favor a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Vamos enfocando en la historia del nacimiento del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 2, claro que ese sí es el pasaje famoso en que leemos siempre todas las Navidades para la historia del nacimiento del Señor Jesucristo. La Biblia dice, aconteció, Lucas 2:1, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cireneo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David. Entonces, vemos que ellos viven en Nazaret. Hace unos meses fueron a Jerusalén para visitar con Elizabeth. Luego regresaron, o sea, 24 horas de caminar, 24 horas de caminar de vuelta. Ahora llega el momento en que ellos tienen que ir de vuelta a Belén. Belén queda más lejos de Nazaret todavía. Si digamos que aquí está Nazaret, aquí está Jerusalén, aquí está Belén. Entonces tienen que caminar 24 horas de lejos para llegar a Jerusalén. Luego otra hora para llegar a Belén. Pero la diferencia es que ahora María está grande con su embarazo. Ella ya está llegando a su momento de dar a luz al Señor Jesucristo. Dice versículo 4, José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Dice, para ser empadronado con María, su esposa, desposada con él, la cual estaba a punto de dar a luz. Entonces, nos imaginamos que este viaje era algo difícil, porque ella ya está lista para dar a luz al Hijo, a la criatura Jesús. Versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí el Señor, el ángel del Señor, vino sobre ellos, y la gloria del Señor los cercó de resplandor. Ahora, todo esto sucede en Belén. Los que son los pastores están ahí mismo en un campo, en el mismo país, cerca de Belén. Vienen caminando a Belén para ver al Señor Jesucristo, el recién nacido. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Versículo 13, repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Ahora, todo esto sí es introducción, ¿no? Estamos recibiendo lo que es la historia, la serie de eventos para ver qué es lo que sucede, dónde lo sucede, cómo sucede. Vamos a versículo 21. Adelante a versículo 21. Ya vimos el nacimiento del Señor Jesucristo, ya vimos el viaje que ellos están haciendo. Vamos a versículo 21. Y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Nos damos cuenta de que ellos permanecieron en Belén 8 años. Justamente después de un parto, ¿no? Una mujer sí va a necesitar un tiempo para poder descansar, para poder recuperar. Y vamos a ver algo más con
respecto a lo que se llama un tiempo de purificación. Versículo 21. Cumplido los 8 días para circuncidar al niño. ¿Cuánto tiempo? Son 8 días, una semana. Cumplido los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, como fue llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, vemos que el Señor Jesucristo nació en Belén. Pasaron 8 días, ellos siguen en Belén. Pasaron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés. Ahora suben de Belén a Jerusalén. Se acuerda que es como una hora de caminar. Guarda lugar ahí en Lucas. Vaya conmigo, por favor, a Levítico capítulo 12. Nosotros vemos estos detalles por escudriñar las Escrituras y ver que la Biblia contesta muchas preguntas que uno va a tener. Dice ahí, cuando se cumplieron los días de la purificación de ella. ¿Cuántos días son los días de la purificación de ella, de María, la madre con el recién nacido? Estamos ahí en Levítico 12, la Biblia dice, y Jehová habló a Moisés. Esta es la ley de Moisés, como dijo en Lucas 2, conforme a la ley de Moisés. Estamos viendo ahora la ley de Moisés. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, diciendo, la mujer, cuando concibiere y diere a luz a varón, será inmunda, ¿cuántos días? 7 días. Conforme a los días que está separada por su menstruación, será inmunda. Dice que ella no debería de ir en proximidad, o sea, acercándose con nadie durante esos 7 días, porque se considera inmunda, o sea, que no es limpia. Hay alto riesgo de infección, etc. Por eso dice que debería de quedarse apartada. Dice, conforme a los días que está separada por su menstruación, será inmunda. Versículo 3, Levítico 12, 3. Y al 8º día se circuncidará la carne del prepucio del niño. Es exactamente lo que nosotros vimos en Lucas capítulo 2. Ellos están guardando la ley de Moisés. Ellos circuncidaron al niño Jesús al 8º día. Versículo 4. Mas ella permanecerá 33 días en la purificación de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. Entonces nosotros vemos que ella se considera inmunda 7 días. Al 8º día se va para circuncidar al niño, pero son 33 días después que se terminan los días de su purificación. Entonces serían 40 días en total. 7 más los 33, 40 días en total. Ahora, sabiendo esto, nosotros podemos ver de que cuando le circuncidaron al niño, estando en Belén, no fueron a Jerusalén, sino que permanecieron ahí en Belén para circuncidar al niño, probablemente en una sinagoga local, ahí, porque dice que no podría entrar al santuario, no podría venir al santuario hasta que se hayan cumplido los días de su purificación. Miramos ahí al Levítico 12, versículo 6. Y cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de la congregación al sacerdote. Y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley de la que diere a luz hijo o hija. Y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Esa es la ley de Moisés con respecto a lo que son los días de la purificación de la mujer que pare a un hijo o a una hija. Volvemos a Lucas capítulo 2. Otra vez en el versículo 22, cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, ¿cuántos días son? 40 días.
¿no? Son los 7 días hasta el 8º día para la circuncisión del niño, pero luego son otros 33 días para un total de 40 días para la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Entonces, estando en Belén, ellos estuvieron ahí, nació Cristo ahí, pasaron 40 días ahí. Luego subieron a Jerusalén para presentarle al niño Jesús al Señor en el templo, versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer sacrificio, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, lo cual acabamos de leer, un par de tórtolas o 2 palominos. Ahora, vemos que no ofrecieron un cordero, porque dice que su mano no alcanzó para tener un cordero. Ellos fueron pobres, ellos fueron humildes. Por lo tanto, ellos ofrecieron, ahí donde dice hay permiso para dar un par de tórtolas o 2 palominos. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Para abreviar esto, vemos que ellos estuvieron allá en Jerusalén. Ellos subieron al templo. Ellos hicieron como el rito manda en la Biblia. Simeón lo ve, dice que mis ojos han visto tu salvación. Ana lo ve y va profetizando y predicando el evangelio con todos los que están ahí, todos los que están esperando la consolación, o sea, el Salvador de Israel. Brincamos al versículo 38. Versículo 38. La Biblia dice, y ésta viniendo en la misma hora también daba gracias al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Entonces, vemos la caminada. María y José, al saber, al enterarse de que van a tener un hijo del Señor, caminan 24 horas a Jerusalén, pasan 3 meses ahí, regresan 24 horas de caminada a Nazaret. Después, cuando ya está grande con hijo, ya están 9 meses de embarazo por ahí, salen caminando de Nazaret y van hasta Belén por lo del empadronamiento, por los impuestos, ¿no? Dice que ella se pare ahí, el niño nace, esperan 8 días, se circuncidan el niño. Otros 32, 33 días y suben a Jerusalén. Después de que hacen todo lo que tienen que hacer allá en Jerusalén, vuelven caminando a Nazaret, ¿no? Podemos ver la serie de eventos. Dice la Biblia en versículo 40, y el niño crecía, se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, hay algo aquí que nosotros no estamos viendo. Vemos ahí donde dice, y cuando en versículo 39, cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ahora volvemos a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Vemos que el Evangelio de Lucas no enfoca en lo que nosotros vamos a ver ahorita. Vemos que ellos cumplieron todo en el templo, vimos los detalles del nacimiento del Señor Jesucristo, pero ahora vamos a ver qué es lo que sucede en Mateo, lo que demuestra en Mateo. Dice en Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo 2, 1. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén. Escuchamos que son los 3 reyes, ¿no? Los 3 reyes magos. Pero aquí no dice que son reyes, no dice que son magos, dice que son hombres sabios. Y no dice que son 3, sino que dice simplemente que son unos hombres sabios del oriente. Dice que vinieron a Jerusalén, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Háganse cuenta de que Cristo, María, José en este tiempo no están en Jerusalén, sino que están en Belén. Dice, convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador
que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, inquirió de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén. ¿A dónde los envió? A Belén. Enviándolos a Belén, dijo, id y preguntad con diligencia por el niño, y cuando le hubieres hallado, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y entrando a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Ahora, vamos a pasar ahí. Lo que vimos en Lucas capítulo 2, nos dice, ¿cuánto tiempo estuvieron en Belén? Alguien, cualquiera. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Belén? 40 días estuvieron en Belén. Entonces, aquí, para los hombres sabios, ¿a dónde dice que ellos van para ver al niño Jesús? Dice que vayan a Belén. Mira, miramos ahí al versículo 8. Dice, enviándolos a Belén, dijo, id y preguntad con diligencia por el niño, y cuando le hubierais hallado, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Dice que ellos están en Belén. Pero nosotros vemos que tiene que ser entonces durante ese tiempo de 40 días que ellos están en Belén, porque después de esos 40 días, ellos suben al templo, ellos están en el templo en Jerusalén, después de eso dice que ellos van de vuelta a Nazaret, ¿no? Pero seguimos aquí. Versículo 11. Entrando en la, ¿qué dice ahí? Entrando en la casa. No, espera. En Lucas, ¿dónde dice que se encuentra María y José y el niño Jesús? ¿Se encuentran en una casa? ¿En dónde se encuentran? Se encuentran en un pesebre, porque dice que no hay espacio para ellos, ¿no? No hay espacio para ellos, no hay lugar para ellos en el inn. ¿Me entiendes? Pero aquí en Mateo dice que ahora se encuentran en una casa. Se fueron de pesebre, ahora están en una casa. Entonces está dentro de esos 40 días porque se encuentran en Belén todavía. Pero después del nacimiento de Jesús, después de su circuncisión, después de ese tiempo, o sea, entre ese tiempo de los otros 33 días que siguen y permanecen todavía en Belén, se mueven de un pesebre a una casa, porque aquí los sabios vienen a verlos y los encuentran en una casa, dice versículo 11, y entrando en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y siendo avisados por Dios en un sueño que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por otro camino. Y habiendo ellos partido, he aquí el ángel del Señor apareció en un sueño a José, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Ahora, José, cuando él recibe este sueño del Señor, ¿dónde se encuentra? Vimos que los hombres sabios vienen y le adoran a Cristo, ¿en dónde? En Belén. Dice aquí que José recibe un sueño del Señor. ¿Dónde está cuando él recibe este sueño del Señor? En Belén. Entonces dice que no debería de regresar porque Herodes buscará al niño para matarlo. Dice, despertando él, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Nazaret. ¿Dice eso? Dice, se fue a Egipto. Entonces, antes de regresar a Nazaret, ellos fueron a Egipto. Eso es lo que nosotros no vemos en Lucas capítulo 2. Lo vemos aquí el detalle en Mateo capítulo 2. Dice que se levantan y van a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, al verse burlado de los sabios, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Ahora,
Este sí es mucho, ¿no? Yo sé que es muchito, pero necesito que pongan atención, porque este sí es muy importante para entender lo que son los eventos. Hay muchos que dicen que con lo de la natividad, se dice la natividad, ¿no? Lo que es el escenario que todas las iglesias ponen ahí durante el tiempo de Navidad. Ahí tiene el bebé Jesús, ahí tiene María, ahí tiene José, ahí tienen los hombres sabios, ahí tienen algunos animales ahí en el pesebre y todo. Primero nosotros vemos que cuando los hombres sabios vienen, no está en el pesebre todavía el Señor Jesús con José y María, sino que están en una casa. Entonces sabemos que ellos no llegaron al momento en que nació el Señor Jesús, sino que vinieron después. Y tuvo que ser que vinieron después de los primeros 8 días. ¿Por qué? Porque ella estaba inmunda durante ese tiempo. A lo mejor no acercaron con ella, sino que simplemente vinieron para traer sus regalos. Pero vemos que 8 días se circuncida el niño estando en Belén. Vemos que los hombres sabios vienen y los encuentran en una casa en Belén. Sabemos que después de los 33 días o los 40 días en total, que ellos suben de Belén y van a Jerusalén para que el niño Jesús se pueda dedicar en el templo. Después de eso, ellos no regresan por el camino que fueron, sino que salieron de ahí y fueron a Egipto para esconderse del que quería matar al Señor Jesucristo, Herodes, el tetrarca. Dice que estuvo allá, versículo 15, estuvo allá en Egipto hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Ahora la Biblia no habla específicamente a decir cuánto tiempo, cuántos meses o cuántos años estuvieron allá en Egipto hasta la muerte de Herodes. Yo tengo una idea, yo tengo una opinión, pero ese sería para otro día. Dice la Biblia en versículo 16, Mateo 2:16. Herodes entonces, al verse burlado de los sabios, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Ahora, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo no estaba ahí, sino que estaba en Egipto. Sabemos entonces que ellos se sospecharon estar allí, porque ahí es donde Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Ahora, no necesariamente quiere decir que ya habían pasado 2 años, sino que simplemente este Herodes quería asegurarse de que estaba muerto el que estaba buscando matar. Seguimos ahí en el versículo 17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo, voz que fue oída en Ramá, lamentación, lloro y gemido grande, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en un sueño a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Y siendo avisado por Dios en un sueño, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, termina ahí Mateo capítulo 2. Vaya conmigo, por favor, de vuelta a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Entonces, la familia fue a Egipto. Estuvieron ahí hasta la muerte de Herodes. Vemos que es un tiempo de gran persecución, que este Herodes quiere matar al niño Jesús. Después de la muerte de Herodes, ellos vienen de vuelta a camino a la tierra de Israel. Sabemos que ahí no se llama Israel en este entonces, sino que es una provincia que se llama Judea, está bajo el mando de los romanos. Y dice que no quieren ir de vuelta a Jerusalén, sino que van de vuelta a Nazaret. Ahí es donde nosotros vemos que la historia se levanta otra vez en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, ahí nos injertamos en el versículo 39. Déjame llegar ahí. Lucas 2, 39. Y cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él.
Ahí estamos en versículo 41. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ahora, dice que sus padres fueron algunos de los años o todos los años. Dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Cuando cumplieron los días, regresando ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo, José y su madre. Pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino y vemos lo demás de la historia. ¿Qué es lo que quiero enfocar aquí? El versículo 41. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. No dice alguno de los años, sino que dice todos los años. ¿Y cuándo es que ellos regresaron a Nazaret en Galilea? Cuando cumplieron todas las cosas según la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Ok, pensamos en esto. Están en Belén por lo del empadronamiento. María está a punto de dar a luz al niño Jesús. Nace el niño Jesús. Ellos están en Belén. Pasan sus 7 días allá en Belén. El 8º día van y llevan al niño Jesús a una sinagoga donde un rabino ahí le circuncida. Ahora ya no se encuentran en un pesebre, sino que se encuentran en una casa. La Biblia no nos da los detalles de cuál casa, de quién la casa, pero alguien fue tan amable, tan amigable para abrirles su casa, para darles en dónde quedarse, para el niño Jesús y a José y a María. Durante ese tiempo pasan otros 33 días en Belén, que le da tiempo a los 3 hombres sabios para venir a Jerusalén a hacer inquisición al Herodes sobre el niño Jesús. Y dicen los profetas, dicen los escribas, dice, hey, va a ser en Belén, conforme a el libro de Miqueas 5, versículo 2, que va a estar en Belén de Judá. Entonces los hombres sabios van a Belén de Judá, encuentran a José, encuentran a María, encuentran al niño Jesús en una casa. Luego dice que ellos suben al templo. Durante ese tiempo, ¿qué sucede? Herodes manda a matar a todos los niños 2 años y abajo que se encuentran en Belén. Durante ese tiempo que los soldados están buscando a el niño Jesús, a María, a José, ellos se van al templo para cumplir a los 40 días lo que es todo lo que mandó la ley de Moisés, la ley de Dios. Después de eso, enterándose de que ellos están en peligro, su hijo está en peligro, ¿qué es lo que Dios le dice? Dios le dice, hey, sálganse de aquí, váyanse a Egipto, y ahí es donde la familia se va. María, José, el niño Jesús. Permanecen en Egipto hasta que muere Herodes, el que busca la muerte del niño Jesús. Pero aún así, fíjense, dice en versículo 41, Lucas 2:41, e iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Todo eso fue, para decir esto. Es bonita la historia del nacimiento del Señor Jesús. Es bonito la historia de la venida del Señor. Y todos los años leemos la historia y podemos imaginar en nuestra mente de que fue una historia de paz, porque dice que vino para traer paz. Imaginamos una imagen tranquila, porque imaginamos el niño Jesús en el pesebre con María, con José. Luego después, ahora vemos que ellos se transfieren a una casa. Imaginamos cómo es la serenidad de tener un hijo y estar ahí acurrucado con su hijo en la cama, descansando, recuperando del parto, que es un tiempo muy hermoso, un tiempo muy bonito en que la madre hace su conexión, su vínculo con su hijo. Vienen los hombres sabios, vienen y traen su oro, vienen y traen su incienso, vienen y traen su regalo. Y luego ellos saben, José, siendo un hombre justo, es consciente. María, siendo mujer justa, es consciente. Se entera de que está en peligro la vida de su hijo, el niño Jesús.
Pero aún así, enfrentando ese peligro, la muerte, la homicida de su hijo, ¿qué hacen? Suben al templo. Después de 40 días, para poder cumplir lo que se encuentra en la ley de Moisés, en la ley de Dios. Sabiendo de que estaba en peligro la vida de su hijo, sabiendo de que ellos también estarían en peligro si los oficiales de Herodes le encuentran, aún así, ellos van directamente al corazón de peligro, allá a Jerusalén, para ir al templo, para cumplir lo que fue escrito en la ley de Moisés, lo que fue escrito en la ley de Dios. Después de que ellos cumplen con eso, vemos por Mateo que ellos salen de ahí de Judea, salen de la tierra de Israel y van a Egipto para huir del que quiere matar al niño Jesús, que quiere poner a la muerte al Salvador. Y dice que ellos están ahí por un tiempo indeterminado, ellos están ahí a escondidas para no tener tanto peligro de ser muertos por la mano de Herodes. Aún así dice que todos los años, sus padres fueron o iban a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. De repente brinca de ahí a versículo 42, cuando dice que 12 años han pasado, porque ahora el niño Jesús tiene 12 años. ¿Y qué es lo que están haciendo? Dice, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Cuando cumplieron los días, regresando ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo José y su madre. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? El Señor Jesucristo desde su nacimiento estaba en peligro de homicida, de asesinación, de persecución. Él murió, sabemos que Él murió para morir. Él nació para morir. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nació con el fin de ser sacrificado para quitar de nosotros nuestros pecados. Pero aún así lo hizo. Sus padres supieron de eso, ellos fueron conscientes de eso, y aún así, sabiendo de que sus vidas estaban en peligro, la vida de su hijo estaba en peligro, ellos fueron directamente a donde estaba el peligro. ¿Para qué? Para cumplir lo que fue escrito en la ley de Moisés, en la ley de Dios. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que nosotros deberíamos ser fieles hasta la muerte y Él nos dará una corona de vida. Nosotros tenemos que cumplir lo que hay en la palabra de Dios, la ley de Moisés, y Dios nos protegerá. La Biblia profetiza en Mateo 24, el Señor Jesucristo hablando, dice que va a haber un tiempo de gran tribulación, como nunca antes fue desde el principio hasta el fin del mundo, hasta ese entonces, que va a venir gran aflicción sobre este mundo. Vemos el ejemplo de José, vemos el ejemplo de María en guiar a su hijo, el niño Jesús, para hacer lo correcto en los ojos del Señor, siempre aún que nosotros nos encontramos en peligro, aunque nosotros nos encontramos en tribulación. ¿Qué es el resultado? Dice que teniendo a José y a su madre como esos ejemplos, haciendo lo correcto, en tiempo de persecución, en tiempo de peligro, en tiempo de posible muerte, dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. E iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Eso quiere decir que durante el tiempo que ellos estaban en Egipto, hicieron el viaje todos los años para regresar a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Quiere decir que ellos cuando regresaron a Nazaret, después de la muerte de Herodes, ellos subieron todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Nosotros, claro, sabemos que en el Nuevo Testamento que el Señor Jesucristo es nuestra Pascua, pero es importante para darnos cuenta de que aunque ellos estuvieron en peligro, aunque estuvieron enfrentando pena de muerte, ellos cumplieron con la palabra de Dios, cumplieron con la palabra del Señor. Vemos ahí en el versículo 43, cuando cumplieron los días, regresando ellos, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberle José y su madre, y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Ahora, seguramente que José
y María se enloquecen, buscando a Jesús, pensando que está entre ellos su compañía. Pero cuando se dan cuenta de que no está ahí, 2 días después ellos regresan. 3 días después le encuentran en el templo haciendo preguntas con los doctores, con los escribas. ¿Por qué es tan gran cosa? Pues el niño Jesús había crecido con este peligro sobre él todo el tiempo, sabiendo de que alguien le quiere matar, alguien le quiere arrestar o perseguir o hacer algún daño con él. Y José y María, a lo mejor ellos estuvieron enloquecidos tanto porque ellos sabían de que estaba en tan gran peligro el niño Jesús durante ese tiempo. Y la habían entrenado seguramente como nosotros entrenamos a nuestros hijos para decir, mire que cuando uno cruce la calle debería de mirar a los 2 sentidos para no ser atropellado por un carro. Que cuando uno sale a la calle debería de ir con una persona más porque hay seguridad en números, ¿no? Que nosotros vamos enseñando a nuestros hijos cómo ser seguros en la calle, cómo ser seguros en la escuela, cómo ser seguros donde sea que ellos vayan. Seguramente que José y María hubieran enseñado al niño Jesús, ahora teniendo 12 años, siendo un jovencito, hubieran enseñado a él del peligro que estaba esperándolo allá en Jerusalén. Pero el niño Jesús, teniendo 12 años, conociendo el peligro que había allá en Jerusalén, permaneció de todos modos. ¿Por qué? Vemos en versículo 48. Cuando le vieron, José y María vieron al niño Jesús en el templo, se asombraron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, ¿qué es el punto? El punto, vimos toda la historia del nacimiento del Señor Jesucristo, y eso es bonito. Venimos la visita de los hombres sabios, y eso es bonito. Vemos la drama de la persecución y del peligro que recibe el Señor Jesucristo con María su madre, con José. Pero no hay casi nunca, o que no he escuchado yo, enfoque en el hecho de que dice que ellos todos los años subieron a Jerusalén, al templo, para guardar la fiesta de la Pascua. Sabiendo que estaban en peligro, sabiendo que su hijo estaba en peligro. Pero ¿qué fue lo que dijeron José y María? Deberíamos de obedecer a Dios en vez de a los hombres. Ellos iban a cumplir con el mandamiento de Dios, aunque estaban en peligro de los hombres que los querían matar, que los querían perseguir, que les querían matar a su Hijo, el Señor Jesús. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender de eso? Sabiendo y conociendo el peligro que hay para nosotros, si nosotros predicamos la palabra de Dios, si nosotros no pedimos perdón por hablar lo que dice la palabra de Dios, nos van a perseguir. El Señor Jesucristo, vaya conmigo por favor a 2 de Timoteo, y vamos a ver este versículo, y vamos a terminar con esto. 2 de Timoteo, capítulo 3. 2 de Timoteo, capítulo 3. Versículo 12. 2 de Timoteo 3:12, la Biblia dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, advertía a sus discípulos de que iban a encontrarse con persecución, de que el mundo les iba a aborrecer. Si nosotros somos cristianos, los cuales somos por fe en el Señor Jesucristo, si nosotros somos cristianos y hacemos lo que el Señor nos manda, si predicamos toda la palabra, lo cual Él nos manda, si somos fieles a la palabra y hacemos lo que deberíamos hacer como Él nos manda, entonces el mundo nos va a aborrecer, el mundo nos va a querer matar, el mundo nos va a traer persecución, pero el Señor Jesucristo dice que nosotros no deberíamos de espantarnos, sino que nosotros deberíamos de regocijarnos, porque Él dice que Él ha superado al mundo.
Y nosotros con fe en Él sabemos que vamos a tener la victoria. Por lo tanto, y esto es algo de lo cual yo soy culpable, llega un momento en que yo quiero dar testimonio del Señor Jesucristo con alguien, un extraño, alguien que no conozco. Y algo dentro de mi carne dice que no, te van a burlar, te van a reír, quizá te van a perseguir o que siquiera te van a matar. Pero nosotros vemos en la palabra perfecta de Dios que nosotros deberíamos de guardar la fiesta sin temor, deberíamos de predicar la palabra sin temor, deberíamos de subir a Jerusalén cercándonos con Herodes, donde está el mero peligro, sin temor, porque nosotros sabemos que tenemos Emmanuel, Dios con nosotros, que Dios está con nosotros. La Biblia nos manda que nosotros sí deberíamos de querer vivir piadosamente en Cristo Jesús y como resultado vamos a sufrir persecución. Pero porque nosotros tenemos a Emmanuel, tenemos Dios con nosotros, podemos tener paz dentro de nosotros, aunque todo el mundo está en tormenta. Aunque nosotros tenemos persecución, podemos tener paz con el príncipe de paz, el Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de Él, siguiendo el ejemplo de María y José, siguiendo el ejemplo de lo que nosotros vemos en las Escrituras. Que si nos persiguen en una ciudad, huiremos a otra ciudad. Pero no para permanecer allá en Egipto, sino para regresar al templo, al mero corazón de peligro, para poder testificar la palabra de Dios, igual como María y José fueron directamente al templo en Jerusalén, en el corazón del peligro, para cumplir con la palabra de Dios. ¿Qué es el punto del mensaje? Nosotros deberíamos de guardar la fiesta, hablando de la Pascua, nosotros deberíamos de cumplir la palabra, el mandamiento de Dios, sin temor, siguiendo el ejemplo de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos a Emmanuel, tenemos a Dios con nosotros. Deberíamos de ir todos los años al templo para cumplir con la Pascua. No literalmente, pero sabemos que Cristo, el Señor Jesucristo, es nuestra Pascua. Deberíamos de profetizar, o sea, deberíamos de predicar, compartir el Evangelio, predicar la palabra de Dios, donde sea, como sea, cuando sea, para ser obediente con Dios y para no entregarnos al temor de los hombres. Terminamos con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por la Navidad. Damos gracias que viniste para sacrificar a ti mismo, para que nosotros tuviéramos la vida eterna. Tú en tu muerte, dándonos vida, ayúdanos para tener denuedo, para ir adelante y a predicar tu palabra, para que los demás también puedan tener vida. Ayúdanos a olvidar, o por lo menos estar conscientes del peligro, la persecución que nos espera, pero ayúdanos a tener denuedo y estar llenos con tu Santo Espíritu, dándonos cuenta de que los resultados son más importantes. Si alguien oye tu palabra y lo cree y te recibe como Salvador, es otro alma que no va a ir al infierno y que va a ir a la gloria. Ayúdanos para darnos cuenta de que no podemos llevar nada con nosotros al cielo, sino solamente las almas de los que creen en ti por el testimonio que nosotros vivimos, que hablamos, que predicamos, Señor. Ayúdanos para darnos cuenta de que lo más importante en esta vida, sirviéndote a ti, es decir a los demás, como Simeón, como Ana, la profetisa que estaba en el templo, que cuando al ver al Señor Jesús, que fueron y recorrieron la palabra del Evangelio, las buenas nuevas, para que tuvieran vida eterna los demás. Señor, damos gracias, te amamos, te necesitamos. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a cantar un himno más antes de terminar. Vaya conmigo, por favor, en su himnario al himno número 193. Himno número 193. Venid, fieles todos. Himno número 193. Venid, fieles todos, a ver.
gracias por estar con nosotros el día de hoy. Vamos a terminar con una palabra de oración. Señor Jesús, damos gracias por este día, Señor. Ayúdanos para atesorar esta palabra en nuestro corazón, para escudriñar las Escrituras, Señor, para ver esos detalles y las cosas que quieres que nosotros aprendamos, Señor. Vemos que el nacimiento de ti fue bonito, Señor, pero ayúdanos también para enfrentar la realidad de lo que va a venir, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de que toda la Escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para nosotros a aprender qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta de que tú eres el príncipe de paz. En este mundo tendremos tribulación, pero deberíamos de regocijarnos porque ya has superado el mundo y podemos tener paz interior en ti, Señor. Y ayúdenos para cumplir con la gran comisión, predicando el Evangelio con toda criatura, bautizándoles en el nombre del Padre y Espíritu Santo y ayudándonos a enseñarles a ellos a observar todo lo que nos has mandado, Señor. No algunas cosas, pero todas las cosas que nos has mandado, Señor. Y como resultado estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Damos gracias, damos gloria para todas las cosas que nos has dado. Y pedimos que nos protejas en que nosotros vamos en nuestros caminos y traernos otra vez seguros para poder escuchar otra vez tu palabra. En nombre de Cristo pedimos todas estas cosas. Amén.